Bueno, y ahí estamos recomenzando el tercer bloque en lo que tiene que ver precisamente con el desarrollo del primer tema, que es otro de los temas de actualidad. Están todos los asesores, los candidatos, bueno, que nos vinieron a acompañar. Martín Lustó, Carlos Heller, Federico Sturzenegger, y vamos a ir al tercer tema, ¿no? El tercer tema tiene que ver, así se llama, Frente Externo, Reestructuración de la Deuda, Dólar y Control de Importaciones. Uno de los temas, digamos, más calientes de estos días. Sí, sorteamos como siempre, es 1 minuto y medio para explicar sus visiones cada uno, empieza, después hay 1 minuto de réplica, Federico Sturzenegger. El dólar es como un termómetro. Haces bien en preocuparte cuando ves que sube, porque es una señal de que algo no está bien, ni en la economía ni en nuestra sociedad. Fíjate que cuando se atacó la independencia de la justicia hace unos meses, en esa semana el dólar blue se fue de 6 pesos a 10 pesos. En una semana, porque los argentinos sintieron el aumento en la inestabilidad y la incertidumbre del país. Pero Argentina no es un país que pueda tener problemas con el dólar. Y te voy a dar un ejemplo de por qué no. Hace unos años Argentina descubrió el segundo yacimiento de gas más grande del mundo. ¿No te puedes imaginar lo que eso representa en términos de capacidad de generar empleo, producción, industria, divisas? Es imposible que Argentina con esos recursos no pueda o tenga que tener un problema de dólares y esté racionando los dólares. Pero el problema, claro, es que tenemos un gobierno que espanta las inversiones y entonces esos recursos no terminan por desarrollarse y las divisas no se generan. Y ese es el dilema en el cual está Argentina, en el cual lo que hablábamos, la recesión y la falta de inversiones hace que no se generen divisas de manera genuina. Pero no tenés que esperar hasta el 2015 para que esto cambie. Si a partir de octubre logramos tener un Congreso que le ponga un contrapeso al Poder Ejecutivo, ya de eso por sí va a implicar que vamos a generar mayor nivel de consenso en las políticas, vamos a bajar el nivel de incertidumbre de la economía y estoy seguro que Argentina va a empezar a recorrer un sendero de crecimiento a partir del año que viene. Bien, muy bien, Federico Sturzenegger. Ahora, de acuerdo al sorteo, le toca el minuto y medio a Carlos Heller, de Frente para la Victoria. Sí, algunos datos, porque se sigue manejando números de una manera absurda. La tasa de inversión sobre PBI en el 2012 fue del 23%. El promedio de los 90 fue del 18%. Seguimos diciendo que en la Argentina no hay inversión. Ayer, anteayer, Toyota anunció una inversión de 800 millones de dólares. En un diario económico estos días leímos que por el despacho de la ministra Giorgi pasaron 30 grupos internacionales y locales con proyectos de inversión por alrededor de 10.000 millones de dólares. Y seguimos diciendo alegremente no hay inversión. Como seguimos diciendo alegremente, por ejemplo, que el Estado emite y ponemos como ejemplo a la ciudad, pero nos comemos de decir que en el mismo tiempo la ciudad se endeudó en un 300% y todo en dólares. No emite, pero se endeuda, que es mucho más grave que emitir. Entonces se dicen cosas. La Argentina, entre el 2002 y el 2012, logró un 73% de reducción de su deuda pública. Del otro lado vemos qué le pasó a los países que aplican los modelos tradicionales, los modelos neoliberales. El Reino Unido aumentó el 136, Estados Unidos el 88, España el 73, etc. Digo, son algunos datos. Sturzenegger acaba de decir que hace falta un Congreso opositor. Mire lo que le pasa a Obama por tener un Congreso opositor. Está al borde de entrar en el default porque los amigos de Sturzenegger, los del Tea Party, no quieren aprobar el aumento del gasto. Su minuto y medio, Heller. Bueno, Martín Lustó. La deuda siempre fue un lastre para la economía argentina. Y la verdad que para negociar con intereses poderosos hay que ser firme. Por eso es que la reestructuración del 2005 fue muy buena y el megacanje del 2001 no. Pero la verdad es que una cosa es ser firme y otra cosa es ser torpe y prepotente. Y por culpa de ser torpe y prepotente, por culpa de que un Estado se ha vuelto en lugar de Estado un lugar personalista y hemos perdido república, por culpa de esa manera de accionar estamos por perder las ventajas que hemos conseguido en la reestructuración de la deuda del 2005. Ahora, es cierto lo que dice Carlos, nos hemos desendeudado con los mercados, pero miremos cómo nos hemos desendeudado con los mercados. Y lo hemos hecho mangándole al futuro y cada vez a un futuro que nos trae la factura más cerca. Primero, como mostró Carlos en la placa de algo que yo dije antes,
mangándole a los jubilados del futuro. Dentro de 20 años vamos a tener un problema. Segundo, manoteando las reservas que hoy faltan. Y tercero, emitiendo dinero, y eso se paga al año siguiente con inflación. Entonces ahora que faltan los dólares y que la inflación nos hace perder competitividad, surgen las restricciones a las importaciones. Todo esto, todo este cortoplacismo para mí es el sello del populismo, porque el populismo es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. Y este es el patrón cultural que tenemos que cambiar para ir a otro lugar, a una mejor república, a un mejor Estado y a un país que se desarrolle. Bueno, muy bien, la exposición de Martín Lustó. Entonces ahora vamos a entrar en el minuto de réplica. Le toca a Federico Sturzenegger. Sí, yo quiero aprovechar el tema que planteaba sobre la explotación de este yacimiento de gas para entender las diferencias que distinguen al PRO de UNEN y del Frente para la Victoria. Por ejemplo, Martín, yo te he escuchado hablar de la necesidad de explotar Vaca Muerta. Te he escuchado en programas de televisión. Coincido plenamente con eso, creo que es el pasaporte que tiene la Argentina para generar una sociedad con igualdad de oportunidades, pero dentro de tu espacio tenés a gente como Pino Solanas o Fernanda Reyes que se oponen totalmente a la explotación, además con posiciones totalmente irreductibles. Está Fernanda allí y lo ha escrito, ¿no? Entonces me parece que, digamos, hay que ver cómo ustedes arman un discurso coherente. Con el caso del Frente para la Victoria es el verticalismo que los caracteriza. Hoy les dicen que Chevron no, mañana les dicen que Chevron sí, y entonces votan cualquier cosa y un día les dicen que voten en contra de los porteños y votarán también en contra de los porteños, como votaron el traspaso de los subtes sin los recursos o votaron sacarle los depósitos judiciales al Banco Ciudad. Nuestro enfoque es tener reglas de juego claras, estables, que permita a Argentina un marco estable para la inversión y la producción. El tiempo ahora, el minuto de derecho a réplica de Carlos Heller. Balance comercial del sector externo de la Argentina, promedio 93-2001, negativo, promedio 2003-2012, 12.685 millones de dólares de superávit. ¿De qué estamos hablando? Limitación de las importaciones. Acá está todo lo que se importó en los 8 primeros meses del 2013. Notable incremento en piezas de bienes de capital y en bienes de capital que no hablan ni de un país que está parado ni nada que se le parezca. Me parece que hay que empezar a ver los datos duros, hay que empezar a ver los datos reales y dejarse de repetir algunas frases que siempre son la misma. Están quedándose con la plata del ANSES. Los fondos del ANSES aumentaron el 280%. Nos estamos quedando sin reserva. Nunca tuvimos una mejor relación reserva-deuda que la que tiene la Argentina en estos momentos. Hablemos en serio, porque si no, decimos cosas, las repiten y las convierten en verdades y son mentiras. Ahora, Martín Lustó, su minuto. La verdad me alegro mucho, Carlos, que digas que no nos estamos quedando sin reservas, porque eso, para usted, del otro lado del televisor, quiere decir que mañana mismo el gobierno va a abrir el cepo y todo el mundo va a poder comprar sus dólares. Ahora, vayamos a algunas cosas. Realmente hemos perdido capacidad de acción estatal y decisión porque no hay proceso para la toma de decisiones y esto es un Estado que se está degradando, que es cada vez menos meritocrático, que puede convocar a poca gente y esto yo lo he visto con otra renegociación. Nosotros estuvimos muy cerca de alcanzar un arreglo con una deuda mucho más importante todavía que la de los holdouts, que es el Club de París, que hubiera gatillado inversiones en la Argentina y que además nos hubiera puesto para negociar estas cuestiones de otra manera de cara al mundo. Y la verdad estuvimos muy cerca de hacerlo, peleando muy fuerte con el Tesoro de los Estados Unidos, sin ir al Fondo Monetario y pedir ningún aval, y el Tesoro de los Estados Unidos iba a respaldar esto para pagarlo en 6 años con 2 de gracia, y la presidenta dijo que por 10 años no quería pagar nada. Y después, cuando me fui, cuando renuncié, le di una orden a Carlos Fernández, al siguiente ministro, de que iba a pagar todo con reservas. Y después no se implementó. Esto es lo que digo, no hay un proceso de toma de decisiones en nuestro Estado que nos haga ir a otro lugar. Y esto es lo que hay que cambiar y hay que cambiarlo rápido. Bien, su minuto. Ahora entramos en los minutos libres, no sé quién quiere... No, yo si quieren arranco porque Martín comenta acá el tema de la deuda del Club de París, pero me gustaría hacer referencia a lo que pasó en el Congreso, no sé si fue la semana pasada o la anterior, cuando se hizo la propuesta de reapertura del canje, que nosotros apoyamos desde el PRO, porque la verdad que nosotros estamos para apoyar cuando las cosas están bien y sirven para ayudar a la Argentina, estamos siempre para apoyar.
¿Cómo votó UNEN? ¿Cómo votó UNEN? Pino Solanas y su grupo votaron en contra. Los radicales votaron a favor. Y Lilita Carrió se abstuvo. Yo digo, bueno, por ahí podían esperar hasta las elecciones como para mostrar algún sentido. Entonces, digo, me parece que, nuevamente, yo creo que lo que más distingue al PRO es la capacidad de trabajar en equipo. Somos gente muy diversa, pero sabemos sentarnos en una mesa para decir, vamos para allá y vamos a trabajar con un fin común. Piensan lo mismo de las AFJP, piensan lo mismo del recorte del 13% de los jubilados, piensan todo lo mismo de eso. ¿Hubieran tomado la misma decisión? Probablemente no. Yo creo que algo cultural grave pasa en Argentina cuando en lugar de ver qué nos une, qué es la honestidad, la decencia, la capacidad, se están mirando otras cuestiones. Y voy a hacer referencia tanto al tema de Vaca Muerta como lo que acabas de mencionar. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en UNEN con Vaca Muerta? Lo hemos hablado mucho con Pino y con Fernanda. Lo siguiente es, nosotros creemos que es una bendición enorme que le ha dado la naturaleza a Vaca Muerta, a Argentina con Vaca Muerta. Y hay que explotarlo. Cuando ninguno de nosotros quiere que el fracking, que es una técnica nueva y que tiene todavía sus riesgos, por eso en algunos lugares todavía no está implementada, la termine implementando Moreno. Porque realmente vamos a tener un desastre ambiental. No queremos esto. Queremos que esto se haga de una manera seria, compatible con la República. Y lo mismo tiene que ver con la deuda. ¿Por qué hice hincapié antes en la deuda? Porque la verdad es que sí, nosotros tenemos estas cuestiones de que cuando vamos al Congreso, entre darle carta libre a un gobierno que hace desastres, porque eso es lo que hace, o decirle, bueno, te vamos a dar una herramienta, pero limítala, son las discusiones que tenemos y eso es lo que se ha hecho. Bueno, por fin una disidencia. Pero, claro, en realidad, ustedes se pusieron mal el nombre, es UTE, es una Unión Transitoria de Empresas, no UNEN, porque en realidad, efectivamente, son un conglomerado un tanto extraño, donde uno de los referentes ni bien se conforma, dice esto es hasta el 27 de octubre, y después cada uno va por su lado, y donde efectivamente cuesta encontrar coherencia. El PRO es más coherente, es bien de derecha, clarito, no se equivoca nunca, sus posturas sale la muletilla. Sus posturas son homogéneas y no hay duda. Carlos, me encanta que digas que tenés homogeneidad en las políticas económicas con Moreno, en la transparencia con Debido. Con Moreno. No, pero realmente, Mirá, esa es la homogeneidad del Frente para la Victoria. Lo nombraste 43 veces, tenés pocos recursos. Estás con pocos recursos, lo único que haces es hablar de Moreno. Mirá, tenés razón que trae ¿sabés lo que tienen que hacer ustedes? ¿Sabés lo que tienen que hacer? Perdona que te dé un consejo porque está mal dar consejo. Por empezar, ir a las sesiones. El nivel de ausencia que tienen los diputados de ese espacio es notable. Y querés que te diga, en la mayoría de las leyes importantes que se han tratado estos tiempos, o no estuvieron, o votaron en contra, o votaron dividido. Cuesta mucho entender cuál es la línea política, ideológica. Es la República. Es la República. Sí, es la reconstrucción del Estado, es la honestidad. No, la reconstrucción del Estado. Son valores muy importantes. La reconstrucción del Estado se comenzó a hacer el 25 de mayo del 2003, cuando asumió Néstor Kirchner. ¿Te parece que este es un Estado reconstruido? Empezó el proceso de reconstrucción del Estado que había sido destruido por todos aquellos que decían achicar el Estado es agrandar el país, y era un eslogan, acuérdense, y vino un proceso terrible y hubo una revolución cultural en ese sentido y se instaló. Es la misma que queremos hacer ahora, una revolución cultural, la misma que queremos hacer ahora. Abrimos el debate. Yo lo que digo es, tenemos un desafío muy importante para trabajar la oposición los 2 próximos años, que es ponerle un freno al autoritarismo del kirchnerismo. Entonces, ahí es donde voy yo, que tenemos que tener cierta coherencia en esa tarea. Me parece fenómeno no abrirle llaves al kirchnerismo en los próximos 2 años. No hubiera votado yo la expropiación de Chicone, como votó Pino Solanas, porque si no, eso fue para que Vudú entre a quemar los papeles. Entonces me parece que eso por ahí no va la cosa. Federico, ¿vos te parece que vos sos más opositor que Lilita Carrió y Pino Solanas al gobierno nacional? Ni el voto joven, ni la ley de protección de tierra, ni la ley de avenimiento, ni la reestatización de IPF, ni la ley de identidad de género, ni la ley de matrimonio igualitario, ni las AFJP, ni la ley de trabajo agrario, ni aerolínea, ni la ley de trabajadores de casas particulares, siguen los datos. No me alegues. Todas esas leyes, los diputados de tu sector o votaron en contra o no estuvieron. Carlos, yo quiero que me expliques por qué. Contestame lo que yo dije. Te quiero que me expliques por qué han firmado un contrato con Chevron donde les regalan la posibilidad de explotar Vaca Muerta
y no se animan a mostrar ese contrato a la sociedad. Hablábamos de la mentira antes, de no mostrar y no revelar la verdadera inflación. ¿A vos cómo te sentís de firmar un contrato que no se le puede mostrar a la sociedad por lo poco transparente, por las condiciones que se imponen, etcétera? En un marco de estabilidad, veo algo, la situación la es verdad otra es que cosa. veo que siempre discuten sobre estas cuestiones, también como el Banco Ciudad, también como el traspaso del subte, y la verdad es que en un montón de otras cosas el kirchnerismo y el PRO se ponen muy rápido de acuerdo. Muy rápido. Cuando es el juego, se ponen muy rápido de acuerdo. Cuando son los negocios inmobiliarios, se ponen muy rápido de acuerdo. Y ahí hay un ADN común. Hay un ADN común que tiene que ver con cómo se gestiona y para qué se gestiona. Porque, por ejemplo, el PRO no quiere aprobar una ley de ética pública en la ciudad. Pero El PRO no quiere una ley de transparencia de la publicidad. El PRO no quiere boleta única. Hay un montón de otras cuestiones que tienen un ADN parecido. Vamos a invitar a conocer el trabajo que ha hecho el PRO. Nosotros hemos asumido y lo asumimos con absoluta tranquilidad un acuerdo parlamentario en el ámbito de la ciudad a través de la posibilidad de obtener la sanción de unas leyes que posibilitaron el desarrollo de los programas de vivienda que tenemos Procrear, que fue duramente criticado, y yo no me arrepiento. Creo que los compañeros legisladores han hecho lo correcto, porque lo que han hecho va en defensa de los intereses de los ciudadanos, aunque en ese caso coincidía con otras necesidades del PRO que se negociaron parlamentariamente. Ninguna de las cosas que se negociaron iban en contra de los intereses de los ciudadanos de Buenos Aires. ¿Qué opinás, Carlos, de firmar un contrato con Chevron que no se le puede mostrar a la sociedad? Yo creo que estás diciendo una cosa que está mal planteada. Hay un contrato que tiene un par de cláusulas reservadas que son bastante entendibles en este tipo de contratos. La mayoría de estos contratos tienen cláusulas reservadas. Estamos hablando, y decirle también a la gente que estamos hablando de un contrato en el cual estamos hablando... ¿Por qué me interpretás? No me interpretes. Estamos hablando de un contrato donde la explotación está en cabeza de YPF. La explotación está en cabeza de YPF. Es un pequeño sector, vos sabés que es una pequeñísima área, la del contrato, querido. La del contrato es el 2%, es menos del 2% del total del área de Vaca Muerta. El acuerdo que se firmó posibilita que la sociedad conformada entre YPF y Chevron, dentro de 5 años, si gana plata, puede sacar utilidades. Hasta allí va a tener que invertir y hacer productivo el emprendimiento. Sturzenegger está... y ya estamos terminando. Me parece que acá lo importante es justamente la defensa de los porteños, y me parece que el Frente para la Victoria en esa rama, la verdad que viene bastante flojito, transfiriendo los subtes sin recursos, no permitiendo el traspaso de la federal, sacándole los depósitos judiciales al Banco Ciudad. ¿Por qué no se hacen cargo de la transferencia de los juzgados que hace 2 años que se lo aprobamos en el Parlamento? No, con recursos, por hace 2 años que está aprobado, desde octubre del 2011. Mirá, si ustedes tomaban esos juzgados, la discusión de los depósitos del Banco Ciudad era una discusión que no existía, así que está mintiendo. Pero digamos, el traspaso sin recursos está planteado. Pero estas son diferencias... Está lleno de plata, ¿no? Estas son diferencias que tienen generalmente en las discusiones y en el marketing, pero repito, abajo, cuando hay que acordar cosas como el juego, el negocio inmobiliario, cuando uno ve cuáles son los empresarios comunes de uno y de otro lado, hay un montón de similitudes que no salen tan fácil a la luz. Bien. Bueno, les agradezco. Ya pasamos los 6 minutos, tocó el timbre, pero bueno, como estaban debatiendo, lo dejamos debatir. Hacemos una pausa y el cierre. Sí, el cierre van a tener para despedirse 1 minuto cada uno, lo sorteamos como siempre. Este es el debate de los candidatos a diputados, los principales referentes económicos de la ciudad.